Nvidia es el rey del mundo. Sus acciones se han revalorizado un 3000% en los últimos 5 años. Todo el mundo se pregunta si este ascenso meteórico puede tener continuación. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado 22 de junio de 2024 y en este vídeo vamos a reflexionar algunos puntos importantes sobre Nvidia, que sí que es cierto que no cerró la semana como la empresa más valiosa del mundo, pero esta semana ha logrado mantener durante 2 sesiones consecutivas ese escalafón de compañía más valiosa del mundo, superando a Microsoft y superando también a Apple. Sin embargo, pues nos preguntamos si puede tener continuación este movimiento. En este vídeo vamos a tratar sobre todo 3 temas fundamentales: crecimiento de ingresos, márgenes, y luego también miraremos en el corto plazo, porque ha registrado la primera semana de caídas de los últimos 2 meses, si puede continuar este movimiento, ya que, bueno, pues por ese vencimiento de opciones sí que es cierto que ese impulso puede que se vea frenado, así que vamos a desgranar un poco esta situación. Así que nada, dicho eso, vamos con el vídeo. Vamos a empezar con este gráfico de las empresas más valiosas del mundo, creo que a fecha de miércoles o jueves. Fíjense que si observamos, bueno, pues con la caída del jueves y con la caída también del viernes, en este momento la capitalización bursátil de Nvidia es de 3,11 billones, la de Microsoft 3,34 billones, muy cerquita de máximos históricos, y la de Apple 3,18 billones. Es decir, en este momento Microsoft es el rey, luego va Apple y luego va Nvidia. Pero bueno, fíjense cómo Nvidia ha logrado durante esta semana posicionarse ahí en ese top 3, incluso en alguna sesión como la del miércoles al cierre, top 1 como empresa más valiosa del mundo. Y es que el ascenso de Nvidia ha sido meteórico. Fíjense que ha logrado pasar del top 20 del S&P 500 de empresas más valiosas del mundo y también de mayor ponderación del mercado estadounidense a el top 1 o top 3 en un año y medio, en cosa de un año y medio. Fíjense este gráfico de Bloomberg en el que se aprecia la ponderación de Nvidia como dentro del mercado estadounidense total. Fíjense que en 2022, a inicios de 2023, era de menos de un 1% y en este momento se aproxima al 6%. Es decir, es un ascenso meteórico el que ha tenido Nvidia en los últimos meses, incluso me atrevo a decir, pues que años no, meses, porque no llega ni a 2 años. Y claro, todo el mundo se pregunta ¿cuándo dejará de subir Nvidia? ¿Puede tener continuación este ascenso meteórico? Y lo cierto es que tiene una respuesta muy sencilla, que es cuando deje de ganar dinero. Es decir, ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo el crecimiento de ingresos está respaldando prácticamente en su totalidad ese rendimiento, ese retorno que están ofreciendo las acciones de Nvidia. Pero fíjense cómo el ascenso meteórico no es solo en la cotización de sus acciones, sino que también está en el crecimiento de los ingresos, registrando pues esos 26.000 millones de dólares de ganancia en el último trimestre reportado, que es el primer trimestre del año 2024, pero bueno, a nivel fiscal es el primer trimestre del año 2025 para Nvidia, y tiene unas estimaciones para el segundo trimestre del año 2025, para el segundo trimestre de este año 2024, de 28.000 millones. Por tanto, el ascenso es meteórico. Fíjense que a principios de 2023, bueno, a principios de 2024, fíjense que los ingresos apenas llegaban a los 7,5 mil millones. Ahí estábamos viendo cuando Nvidia pues representaba menos del 1% del total o de la capitalización bursátil del S&P 500, del mercado estadounidense, ¿no? Por tanto, la situación es un ascenso meteórico, pero no solo simplemente en la parte de cotización o retorno de las acciones, sino también, evidentemente, el crecimiento de los ingresos, que es lo que está detrás. Fíjense, 3 puntos importantes, porque claro, esto tiene una respuesta muy sencilla, que es ¿cuándo parar de subir? ¿Cuándo el crecimiento de los ingresos se ralentice? ¿Por qué decimos esto? Fíjense, hay una sólida razón fundamental por la que los rendimientos descomunales, no solo en Nvidia, sino que en los 5 magníficos, por así decirlo, Microsoft, Amazon, Google y Meta, que no han tenido un ascenso tan meteórico como Nvidia, pero sí que han ido muy a la par, o a la par tampoco, porque han ido claramente retrasados, pero sí que es cierto que estas 5 compañías se han diferenciado mucho del resto del mercado. Y fíjense que son las únicas empresas, estas 5, que registran revisiones de ganancias, revisiones de futuros ingresos de forma prácticamente consecutiva desde prácticamente mediados de 2023. Claro, evidentemente esto es lo que está respaldando ese movimiento al alza tan fuerte o este retorno tan fuerte de las acciones de estas 5 compañías. Y esto también hace que incluso la valoración o el forward pair, este pair
futuro sea incluso menor o caiga, pese a que el retorno de las acciones suba. ¿Por qué? Porque está respaldado por ese crecimiento de los ingresos, lo que hace que la valoración futura pues sea incluso menor y no solo lo haga subir el precio de las acciones, sino que este aumento del crecimiento de los ingresos también lo haga mantenerse en línea. Fíjense, desde el año 2019 hasta febrero de 2024, el retorno anualizado de los 7 magníficos ha sido de un 28%. De ahí, un 21% se debe al crecimiento de los ingresos, un 6% se debe a la expansión de los márgenes y solo un 1%, aquí se ve bien, se debe a la expansión del múltiplo. Es decir, prácticamente todo el retorno que han ofrecido los 5 magníficos, en este caso, aunque aquí hace referencia a los 7, se debe a crecimiento de los ingresos y expansión de los márgenes, es decir, ganancia incluso de mercado. Por tanto, solo un 1%, solo una parte muy pequeña de este retorno se debe a la expansión del múltiplo, a lo caro que se ha puesto la compañía. Observen más datos. Fíjense que si os vamos a ver el PER, el forward PER, como digo, el PER adelantado de Nvidia durante los últimos 2 años, fíjense que en estos momentos el forward PER, bueno, esto es de abril de 2024, es menor que incluso en mayo de 2023. Fíjense que estas bajadas tan descomunales es cada vez que presenta ingresos, debido al que el crecimiento de los ingresos es tan fuerte que hace descender esta valoración de la compañía. Ni mucho menos podemos decir que la compañía, que Nvidia, está barata en estos momentos. De hecho, en estos momentos vamos a ver cómo incluso podría estar ciertamente sobrevalorada, pero ni mucho menos se puede decir que está barata, pero tampoco podemos hablar de burbuja como muchos analistas o muchos comentan así de una forma muy alegre. Fíjense. No se puede decir que está barato, pero tampoco es una burbuja. Y sí que es cierto que observar este punto es clave. Fíjense que por primera vez en 5 trimestres el ratio forward PER de Nvidia ha desviado una tendencia clave. Desde el auge de la IA en mayo de 2023, el forward PER de Nvidia disminuyó cada vez que se publicaban los informes de ganancias, incluso mientras el precio de las acciones se disparaba por ese crecimiento tan fuerte de los ingresos. Ahora Nvidia no solo ha roto el nivel de 38 veces de forward PER, sino que también ha revertido el patrón donde la acción se abarataba con cada informe de ganancias. Fíjense que con el último informe de ganancias y el último movimiento al alza tan fuerte de las acciones, este patrón que hacía que cada vez que se publicara el informe, este forward PER, la valoración de la acción cayera, fíjense estas caídas tan descomunales que se ven claramente, que es debido a esa presentación de ingresos, pues se ha roto un poco esa tendencia. Fíjense que la última presentación de ingresos que fue por aquí, pues incluso ha tenido un movimiento a la baja, pero rápidamente, debido a este movimiento tan fuerte de la compañía, también con ese anuncio del split y demás, pues ha provocado que la compañía se ponga un poco más cara de lo que estaba. Fíjense que en estos momentos forward PER por encima de 40, evidentemente la media creo que histórica de Nvidia está alrededor de 40, por tanto estaría incluso por encima de esa media. Por tanto, esto es uno de los puntos más importantes en cuanto a vigilar si se está yendo de madre o no la situación de Nvidia. En este momento pues se puede hablar de una ligera sobrevaloración, al igual que, por ejemplo, si nos cuestionamos si esto se trata de una burbuja, pues oye, podemos decir o podríamos plantear si estamos en el inicio de una burbuja, pero ni mucho menos esto es comparable con ese pico de la burbuja.com con el que todo el mundo intenta compararlo. Fíjense que además del crecimiento de los ingresos, hemos dicho que una parte muy importante son los márgenes, y es que uno de los puntos fundamentales de este movimiento de Nvidia o de este ascenso meteórico es que Nvidia cotiza como si tuviera un monopolio, pero es que prácticamente tiene un monopolio. Fíjense, sus márgenes brutos ajustados en febrero, tras el Q4 de 2024, el de 2024, que es de 2023, pero a nivel fiscal es 2024, eran de 76,7 frente al 66,1 de hace un año. En el Q1, es decir, tras la última presentación de resultados, superan el 78%. Observando el cuadro de participación del mercado frente a sus competidores, la dominancia de Nvidia es superlativa. Goldman Sachs dice que espera que para los próximos trimestres se mantenga estos márgenes del 75%, pero es que es una auténtica locura. Fíjense aquí la comparación de Nvidia, un azul más clarito, con AMD, con Intel y con AMD un poquito en gris. AMD, que debería de ser o es la principal amenaza de Nvidia en estos momentos, pues es que no le pisa o no le llega ni a las rodillas. Por tanto, uno de los puntos fundamentales para ver si puede seguir este ascenso meteórico o si puede continuar este gran movimiento, este liderazgo de Nvidia, es fijarse en el crecimiento de los ingresos, que evidentemente en algún momento se tiene que ralentizar, pero mientras que sigan
está superando las estimaciones, muy positivo, y la otra parte es los márgenes. ¿Va a ser capaz de mantener estos márgenes y de ser prácticamente un monopolio durante cuánto tiempo? Yo creo que aquí están las dos respuestas fundamentales para comprender la situación de Nvidia. Otro punto fundamental, que sí que es cierto que esto es un poco más filosófico y demás, es la parte de las ventas de acciones por parte de los directivos, y que muchos de ellos, con el ascenso meteórico de las acciones en los últimos 5 años, se han convertido en multimillonarios. Siguen teniendo incentivos para trabajar, para esforzarse al máximo en la compañía. Bueno, pues este es uno de los puntos que tuvo que abordar su CEO recientemente, creo que fue en diciembre, bueno, hace 6 meses ya, pero de hecho hablaba de los trabajadores semi-jubilados y decía, o hacía un comentario ahí, como que deberían de ser sus propios CEOs y de ser los que organicen su propio tiempo y una responsabilidad individual a la hora de determinar su ética laboral. Este yo creo que también es un problema del que se habla demasiado poco, y es que muchos trabajadores se han convertido en millonarios y van a seguir teniendo esos incentivos para trabajar. De momento parece que no es una alarma, pero bueno, sí que es cierto que es algo a tener en cuenta. Evidentemente también se están viendo muchas ventas por parte de los directivos, por parte de acciones. De hecho, en la última semana el CEO, Jensen Huang, el CEO, vendió 90 millones de dólares y son sus mayores ventas en 19 años. Pero bueno, también hay que tener en cuenta pues ese ascenso y que recogidas de beneficios también deben de haber. No me preocuparía mucho estas ventas de acciones, pero sí que es cierto que me preocuparía sobre todo porque muchos se han hecho tan millonarios que, oye, quizás no les compensa seguir trabajando en la compañía, o llega un punto en el que no les compensa. Dicho esto, y ya abordando los 3 principales puntos que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de determinar el liderazgo o el rendimiento de Nvidia un poco más en el largo plazo, es decir, el mirar que el crecimiento de ingresos siga superando las estimaciones. Es evidente que en algún momento se tiene que desacelerar, pero que siga superando estimaciones. En caso de que haya un pequeño fallo por ahí, puede haber ciertos problemas o grandes liquidaciones. Y luego otros puntos, los márgenes. Los márgenes es el punto fundamental, yo creo, que está respaldando el movimiento al alza de Nvidia. En algún momento le tendrán que hacer frente. Ahí también puede ser un punto importante. Sin embargo, la última semana Nvidia ha tenido su primera corrección en 2 meses prácticamente, desde inicios de abril. Y bueno, pues vamos a explicar un poco qué es esto, si puede tener continuación o por qué, un poco a qué se puede deber. Fíjense que, bueno, Nvidia es la compañía que más se mueve en el mercado de opciones, todo está en el mercado de opciones. El jueves Nvidia negoció casi 11 millones de contratos de opciones. Todo el mercado en general movió el jueves 60 millones de acciones. Es decir, Nvidia sola movió 17% del volumen total del mercado. El martes hubo un volumen de 38 millones de opciones de compra en Nvidia. Esto es el mayor volumen de opciones de compra en el mercado estadounidense. Es una auténtica locura. Es más que el volumen de compra del SPI, del ETF del S&P 500, de Apple, de Tesla y del propio S&P 500 juntos. Es decir, es una auténtica locura. Fíjense que si el jueves se negociaron 60 millones, el martes 38 solo fueron de Nvidia. Es decir, es una auténtica locura lo que mueve Nvidia en el mercado de opciones. Y es ahí donde está toda la clave, y es ahí donde se pueden observar los movimientos de corrección o los movimientos futuros que puede hacer el valor. Fíjense que de cara al vencimiento del viernes, ya lo comentábamos en el vídeo del jueves, Spot Gamma nos decía que iban a vencer un montón de opciones call en Nvidia. Es decir, Nvidia estaba respaldada especialmente en las últimas semanas debido a que había muchas opciones de compra que no le permitían ni siquiera corregir. Debido a este vencimiento, pues sí que es cierto que Spot Gamma nos dice que puede haber un poco más libertad en cuanto a la volatilidad de Nvidia. Incluso pues se pueden dar estas correcciones. Ya ha corregido un 10% desde máximos históricos, y puede darle un poco más de libertad tanto lunes como martes hasta la formación de nuevas opciones para ver qué rumbo coge el valor. Y fíjense que además Spot Gamma nos decía que hay poco interés de superando el nivel de 140, el precio de 140. Ya saben que con el split serían 1400, pero con el split 1 a 10, pues ahora las acciones de Nvidia están en 140, en 130 dólares. Perdón. ¿Qué significa esto de Nvidia? De que hay poco interés abierto superando el 140, que hay pocas apuestas de que el valor de Nvidia va a llegar a 140, al menos antes de este vencimiento del jueves. Como digo, ahora el lunes, martes se tienen que reformar o que reformular todo este tipo de opciones, y puede volver a haber gran presión alcista. Pero sí que es cierto que esta última semana de junio, debido a estas partes del vencimiento, era un vencimiento muy fuerte, incluso tan fuerte que en Nvidia pues ya estamos viendo lo que ha ocurrido.
subido. Y aquí es un poco donde hay que observar. El mercado de opciones en el corto plazo es lo que va a determinar mucho este rendimiento de Nvidia. Ahora, esta corrección, este movimiento, este vencimiento de opciones, que ya sabemos que eran muchas opciones de compra y que ahora se eliminan, ¿pueden provocar una corrección? ¿Hasta cuándo pueden provocar una corrección? Bueno, pues es cierto que incluso Ryan Detrick, que es uno de los analistas más alcistas de Wall Street y de Nvidia, pues dice que no sorprendería para nada una corrección un poco mayor en Nvidia. Pero sí que es cierto que si tenemos en cuenta que la estacionalidad en julio, ojo, la estacionalidad que queda de junio no es muy positiva, pero a partir de julio la estacionalidad es muy positiva. ¿Por qué? Porque hay gran entrada de asignaciones pasivas, es decir, se dan rebalanceos de final de trimestre y rebalanceos de final de semestre, y generalmente suele ser unas 2 primeras semanas muy positivas debido a esta gran entrada de asignaciones pasivas, de dinero de indexados, claro. Y este dinero de los indexados, ¿hacia dónde va? Pues de cada 100 dólares, 6 dólares, como ya hemos visto, van hacia Nvidia. Es decir, Nvidia es una de las compañías más beneficiadas por estas asignaciones de capital, y daros cuenta que estos son 29 billones de dólares de activos bajo gestión, lo que da que en julio entren 26.000 millones. Es decir, es una auténtica locura el dinero que va a entrar en julio, y especialmente o en gran parte va a ir hacia Nvidia. Por tanto, correcciones en el corto plazo, pues debido a este vencimiento de opciones es probable que incluso veamos lateralidades, correcciones que no vendrían para nada mal. Pero teniendo en cuenta la fuerte estacionalidad de julio, esas grandes entradas de asignaciones de capital, ojito, porque Nvidia sería uno de los grandes beneficiados. Así que nada, poco más tengo que decir. Creo que hemos repasado todos los puntos. Creo que también hay algunos factores por ahí que se pueden comentar, pero quería hacer un vídeo más cortito, sobre todo crecimiento de ingresos, márgenes, los dos puntos fundamentales a la hora de revisar o de comprender qué es lo que está impulsando este ascenso meteórico de Nvidia. Pero luego el punto más importante para comprender si se pueden dar correcciones, si hay presión fuerte alcista, está en el mercado de opciones, y ya estamos viendo cómo es la compañía que más mueve en opciones. Las opciones de compra estaban ejerciendo una presión muy fuerte hasta el vencimiento, y ahora sí que es cierto que se le ofrece mayor libertad. Veremos en julio que esas entradas de asignaciones pasivas van a impulsar en gran parte o es dinero que va a ir en gran parte a Nvidia. Así que nada, creo que tienen todos los datos. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario, y nos vemos mañana. ¡Chao!